el 4 de abril del 2025 se presentó una acción de protección por parte de uno de los candidatos y el que era secretario general del Sindicato de Choferes de Imbabura, el señor Edwin Carlos Vázquez Mera. El mencionado ciudadano presentó una acción de protección aduciendo que hubo una violación constitucional de derechos respecto del ejercicio de la seguridad jurídica y lógicamente de que se ha vulnerado lo que determina el artículo 114 de la norma constitucional, esto es elegir y ser elegido, derechos de participación. Efectivamente presenta la acción de protección y hay algo que ustedes deben conocer. La acción de protección nunca fue notificada en debida y legal forma al Tribunal Electoral. Si bien es cierto, se emitió un auto de calificación a la demanda constitucional de acción de protección, más sin embargo nunca fue notificada tal como lo hemos expuesto en sendos escritos tanto al señor juez Aco como a la Corte Provincial de Imbabura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el momento que no notifican la demanda, se entiende que no hemos conocido el inicio del proceso constitucional. Más sin embargo, la fecha en la cual se había convocado a la acción de protección, comparecimos y yo personalmente le expliqué al señor juez Johnny Palacios que nosotros no habíamos sido notificados con la demanda. Como es de conocimiento y como es voz populi, se suscitaron sendos incidentes en la audiencia y efectivamente al final del camino lo que hizo el señor Johnny Palacios es darle la razón al señor Carlos Edwin Vázquez Mera, diciendo que se ha vulnerado aparentemente un derecho a la seguridad jurídica respecto a la no aplicación de lo que dice el estatuto. Y el estatuto lógicamente no prohibía la reelección. Más sin embargo se invocó lo que determina la norma constitucional, el 114, y obviamente la norma constitucional determina que se prohíbe la reelección, que es de conocimiento de todos ustedes, señores periodistas. Bajo esa perspectiva lo que se hizo es apelar a dicha sentencia. La sentencia y el proceso para su conocimiento está asignado con el número 10-303-2025-012-14 y ustedes pueden ingresar al sistema Salle y consultar todas aquellas diligencias que hemos hecho. Efectivamente, la Corte Provincial conoció el caso y llegó a determinar, y voy a dejar una copia aquí, que se deja sin efecto todos los actos de suspensión del proceso electoral y que además se declara que no ha sido vulnerado ningún derecho constitucional del señor Carlos Edwin Vázquez Mera. Es más, ustedes van a verificar en la sentencia que efectivamente la Corte Provincial de Imbabura dice y determina que por parte del juez de primera instancia, el señor Johnny Palacios, señor doctor Johnny Palacios, ha hecho una interpretación errónea de la norma constitucional y que además existen vicios motivacionales. Es decir, que esa sentencia carece de motivación, por lo tanto no tiene efecto jurídico. Sumado a eso, obviamente se hace sendas cuestionamientos por parte de los señores Carlos Edwin Vázquez Mera y hace un requerimiento a los señores jueces de la Corte Provincial, pero una vez que el proceso ya está ejecutoriado, ya no cabe ningún escrito, más sin embargo, los señores jueces de la Corte Provincial, bajo ese derecho, ese principio básico, el principio de dar respuesta y no vulnerar la tutela efectiva, bajo ese principio, obviamente, de celeridad procesal, lo que hace es dar contestación a ciertas interrogantes que el señor Carlos Edwin Vázquez Mera hace a través de su abogado, el señor abogado Pedro Leiva. Y efectivamente, hacen algunas consultas y esas consultas son las siguientes. Primeramente, si el proceso electoral del 5 de abril es válido y los señores jueces de la Corte Provincial declaran que es válido. Segundo, llegan a determinar, y eso quiero que ustedes tomen en cuenta, que por ningún concepto la Corte Provincial dice que esto es una ampliación o aclaración a la sentencia. La sentencia se cuentamente, debidamente ejecutoriada, y es más, el tema de la agitación y conmoción social nace, y quiero pensar bien, porque a mí no me gusta hacer juicios de valor, de que es por el malestar que tienen que el señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada sea el secretario general. Es más, el momento que ustedes requieran, aquí hay una acta de entrega-recepción que se suscribió con fecha 25 de agosto de 2025
en donde el señor Carlos Edwin Vázquez Mera, en el acápite segundo, dice: ante estos hechos de carácter administrativo y judicial y reconociendo la validez eleccionaria en la fecha señalada, el señor Carlos Edwin Vázquez Mera en esta fecha procede a la transición del cambio de autoridad a favor del señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada como nuevo secretario general. Si este documento, señores periodistas, se firmó y está suscrito por el señor Carlos Edwin Vázquez Mera, en donde dice secretario general saliente y Cristóbal Eduardo Moncayo secretario general entrante, este es el documento en el cual él acepta que existe una validez respecto del proceso electoral, lo que nosotros en derecho llamamos legitimidad, es decir, que el señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada goza de legitimidad. Pero se ha dado que en estos últimos días, creo que son 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, lo que han venido es a pretender decir que no goza de legalidad el señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada, y efectivamente el trámite de legalidad se da a través del Ministerio del Trabajo. ¿Y cuál es ese? El registro del nombramiento del señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada. Pero quiero explicarles que anteriormente el registro de los nombramientos gozaban de ese principio de que las direcciones provinciales o direcciones regionales del trabajo hacían de manera directa el registro de los nombramientos de los sindicatos. Más sin embargo, el 25 de julio del 2025 salió un acuerdo ministerial en el cual dice que previo a la calificación se quita esa potestad a las direcciones generales del trabajo, y lo que tiene que hacer la directora o el director general del trabajo es hacer un informe, y ese informe lo único que tiene que contener es si reúne o no reúne los requisitos de acuerdo al acuerdo 82. Posterior a eso sube, bajo ese principio ahora de concentración, a la subsecretaría del Ministerio de Trabajo, y de ahí sale el nombramiento, el registro del nombramiento. Pero obviamente eso lleva tiempo. Más sin embargo, bajo ese principio de verdad procesal y buena fe, lo que se ha hecho es conversar con el señor Carlos Edwin Vázquez Mera, y les digo conversar porque yo estuve presente en esa reunión y se quedó en sendos acuerdos. Más sin embargo, sorprende mucho que ahora sí se quiera pretender, porque yo hablo de pretensiones, no se ha ejecutado, boicotear el tema de la legitimidad del señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada. Y quiero también hacer énfasis que existe otro inconveniente respecto del ex candidato Abdón Severo Cervantes Uciña, quien obviamente ha hecho alegaciones absurdas en derecho. ¿Y por qué digo absurdas en derecho? Porque da la casualidad que yo voy al Ministerio del Trabajo y él ha ingresado una oposición al registro del señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada bajo la percepción de que existe una acción de incumplimiento presentada en el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura, lo cual goza de una herejía jurídica. ¿Por qué? Porque las acciones de incumplimiento no conocen los tribunales de garantías penales. Las acciones de incumplimiento suben a la Corte Constitucional, por lo tanto ese documento queda sin efecto. Es más, para que exista una oposición respecto del registro de nombramiento del señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada, debe haber una orden de autoridad competente, más no un ciudadano por pretender estar insatisfecho con el resultado de las elecciones quiera boicotear la elección del señor Cristóbal Eduardo Moncayo Taboada. También es importante que conozcan, y bajo esa verdad, que el señor Abdón Severo Cervantes Uciña ha presentado a los miembros del Tribunal Electoral una denuncia penal por suplantación de identidad. ¿Y cuáles son los elementos constitutivos de esta supuesta suplantación de identidad? Es que en la papeleta de votación no consta la fotografía del señor. Mas, sin embargo, se ha solicitado ya una pericia de identidad humana al señor fiscal para que a través de los órganos auxiliares, que en este caso son criminalística, se haga la identidad humana respecto de la fotografía del señor Abdón Cervantes Uciña, con lógicamente las características de él, y yo les puedo asegurar que el señor que está dentro de la papeleta es el señor Abdón Severo Cervantes Uciña, mismo que ha hecho estos reclamos infundados. Además de eso,
debo indicar que a mí me causa mucha sorpresa y mucho asombro lo siguiente, y quiero que ustedes de primera mano conozcan la verdad de los hechos. ¿Y cuáles son las verdades de los hechos? Es que obviamente lo que se pretende aquí es un boicot, y quiero ser claro y preciso, porque yo cuando tengo las pruebas hablo, cuando yo no tengo pruebas yo no hablo. Y hay un contubernio entre el señor Carlos Edwin Vázquez Mera y el señor Abdón Severo Cervantes Ucilla. ¿Y por qué les digo esto y por qué les manifiesto? Me voy a permitir, señores periodistas, si es que me permiten, hablar con la claridad y la verdad que nos caracteriza a los abogados que conocemos un poquito el derecho. Miren este audio, escuchen muy bien. Mi estimada María Belén, lo que pasa es que yo estoy fuera del país. El señor Aureliano está en el aeropuerto porque mañana viajan los familiares. El micrófono, por favor. Y se han ido hoy día mismo para poder ellos viajar el día de mañana. Les voy a repetir, ¿ya? Por favor. Para que ustedes se den cuenta cómo es la situación. Mi estimada María Belén, lo que pasa es que yo estoy fuera del país. El señor Aureliano está en el aeropuerto porque mañana viajan los familiares de él y se han ido hoy día mismo para poder viajar el día de mañana. Está el señor Marcoyola, que le dijo que vaya a la Secretaría General, a la Flores. Pero Gabriela Zúñiga aprovechó la Secretaría de Actas a la Pistola de Troya, el señor Bernal de la misma manera. Y el Ardón, a ver si nos apoya, usted que conversa con el Ardón, y la Dan y todos ellos que vayan a la Secretaría General a ayudar a apoyar. Ahí no dejar sentar al que devuelva, bueno, que no importa, no dejar sentar y ya tomar nosotros posición. Y también los otros compañeros van a estar ahí. Ahora nosotros, digo, hacer un grupito y le voy a llamar al compañero Daniel Ramírez para que vaya a la Secretaría General también y poder nosotros manejar los temas. Pero lo más importante, que el Abdón Cervantes apoye todo esto, porque ustedes saben que si no apoyan ellos mismos, no sé, van a estar un poco fregados. Y estos abusivos que se cogieron la plata en efectivo, todo eso, hay que entrar a ver cuánto se lleva en efectivo. Entonces ahí está el problema. Un gusto saludarle, por favor, y cuando puedan me llaman para conversar personalmente. Y el tema de la lista de los todos ellos son pilas de semanas. Esos son, ya saben que ellos andan toditos los días son los míos. Eso nomás, pues, mi estimada María Belén, espero su llamada. Esta es la verdad de los hechos, señores periodistas. Y quiero decirles que yo tengo vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Porque preparar un boicot ante una institución que es el Sindicato Provincial de Choferes de Imbabura, es más, ustedes han sido testigos de que están hablando que aquí se han cogido dinero. Esas son acusaciones muy fuertes. Y sí quiero llamar un poco a la cordura al señor Carlos Edwin Vázquez Mera y al señor Abdón Severo Cervantes Ucilla, porque no pueden hacer lo que ellos les dé la gana. Aquí funciona un ordenamiento jurídico y ese ordenamiento jurídico tiene que ser respetado. Tiene que ser respetado. Y la persona que rompe las reglas, lastimosamente tiene que ser procesado y castigado. Esa es la verdad de los hechos. Aquí no hay mentiras, aquí no hay medias tintas. El derecho es o no es. Pero no vamos a permitir, yo como abogado del Tribunal Electoral, que quieran indilgar procesos penales donde no las hay. Es más, les quiero indicar que la sentencia que también les vamos a permitir dar, dice claramente los señores jueces de la Corte Provincial que ningún estatuto está por encima de la norma constitucional. Y si la norma constitucional, en el artículo 424 y 425, determina que todo lo que no se adapte a la Constitución carecerá de eficacia jurídica, entonces no podemos pretender que con un estatuto en el cual se deja abierta la reelección, se pretenda violar derechos de una institución como es la del Sindicato Provincial de Choferes de Imbabura.